Completamente diferente, hermanos, a la generación de hace 10, 20 años atrás. No podemos seguir pensando en usar los mismos métodos y las mismas maneras que utilizamos hace 20, 30 años atrás. Es imposible, no se puede. Y por eso quiero compartir contigo esta porción de la palabra, porque vamos a ver justamente esto. Vamos a ver cómo la iglesia supo adaptarse, la iglesia del Señor del primer siglo, supo adaptarse a los cambios que se avecinaron en ese momento, supo salir de la zona de confort y ser disruptiva, ser distinta y lograr justamente los propósitos que Dios ha establecido con la iglesia. Acompáñame, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo 24. Si alguno lo tiene, dime amén para saber que estás vivo, que estás feliz. Amén. Amén. Amén, hermanos, es domingo en la mañana. No sé, pero uno se levanta normalmente con fuerzas, ¿verdad? No, pastor, me dice. Muy bien. Hechos capítulo 8, verso 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente, perdón, verso 4, no 24, perdóname, verso 4. Hechos capítulo 8, verso 4. Dice la escritura de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba también el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón les dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Inclinamos un momento nuestros rostros, hermanos. Vamos a dedicar unas palabras al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu pueblo que diligentemente, Señor, se congrega en torno a tu palabra, se congrega en torno a tu alabanza, Señor, para oír y hacer todo lo que tú, Señor, nos quieras indicar. Abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, nuestra atención para escuchar de ti, Señor, tu bendita palabra, porque ella es la que nos edifica, ella es la que nos alimenta y ella es, Señor, la que nos da un propósito. Gracias, Padre, ayúdame a predicar tu palabra como debo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. ¿Qué tiene que ver esta porción del texto bíblico que hemos hablado con salir de la zona de confort? Tiene mucho que ver, porque si usted lo nota, es la primera vez que en el registro de Hechos de los Apóstoles se ve que la iglesia sale de Jerusalén. Usted sabe que el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro histórico de transición que nos muestra las etapas primeras de la iglesia del primer siglo y cómo fue saliendo de Jerusalén hasta las naciones no alcanzadas. Ahora, es interesante que la primera ciudad, una de las primeras ciudades a la cual sale
El pueblo de Dios es Samaria. Si usted conoce un poquito de historia bíblica, sabe que los samaritanos era una población despreciada, era una población rechazada por el pueblo judío. Así que es muy interesante que una de las primeras ciudades a las cuales la iglesia sale para predicar el evangelio es una ciudad a la cual los judíos, por naturaleza propia, jamás hubieran querido ir. Y es interesante también que no sea por voluntad propia, sino que sea a raíz de una persecución. Algo que vamos a ver aquí, mis hermanos, es que en la lógica de Dios, en la sabiduría de Dios, en los propósitos de Dios, Él quiere que su iglesia se multiplique. Amén. Él quiere que la iglesia se multiplique, Él quiere que la iglesia crezca, Él quiere que el evangelio sea proclamado a todas las naciones. Y te digo una cosa, hermanos, el Dios soberano va a lograr que eso se realice a la buena o a la mala. Amén. Y para hacerlo a la buena, por así decirlo, es necesario salir de la zona de confort. Es necesario salir de la comodidad de estar en nuestra iglesia, estar en nuestro lugar caliente, estar en nuestro lugar seguro y pensar de maneras creativas cómo podemos alcanzar la gente con la palabra de Dios. Salir de nuestro confort equivale a crecimiento. Equivale a riesgo, por supuesto, pero equivale a crecimiento, a potencial crecimiento. Y Dios utiliza diversas circunstancias, en este caso la persecución, pero también puede utilizar muchas, como vamos a ver a lo largo de este sermón, para sacarnos de nuestra zona de confort con el objetivo de que seamos útiles en sus manos. Así que usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Y ese es justamente mi propósito con este sermón, que usted pueda entender, que usted pueda ver que nosotros no debemos controlar nuestros caminos y no debemos entregarnos al Señor para que Él nos dirija hacia los lugares donde Él desea ser proclamado, donde su evangelio debe ser predicado, y no cerrarnos a decir, no, nunca hemos hecho eso, nunca lo hemos hecho de esa manera, o porque tendremos que ir tan lejos, sino entregarnos al Señor para que Él haga con su iglesia lo que Él quiere hacer, que es que se multiplique y que predique el evangelio. Este texto nos muestra tres cositas. Salimos de nuestra zona de confort, hermanos, cuando llevamos el evangelio a todo lugar a donde vamos. ¿Sí? Esto lo vemos en los versos 4 al 8 de Hechos capítulo 8. Salimos de nuestra zona de confort cuando obedecemos a Dios para ser usados con poder, del verso 9 al 13. Y también salimos de nuestra zona de confort cuando nos sometemos al Espíritu Santo y dejamos que sea Él quien controla su iglesia y no nosotros. Versículos 14 al 25. Vamos entonces al primer punto. Salimos de nuestra zona de confort cuando llevamos el evangelio a todo lugar a donde vamos. Pon tus ojitos, por favor, en el verso número 4, donde dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, a los samaritanos obviamente, y la gente unánime escuchaba atentamente todo lo que se decía, oyendo y viendo las señales que Dios por medio de Felipe hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo, dice, gracias, en aquella ciudad. Vamos a ver un poquito entonces el contexto y vamos a entender un poco mejor qué es lo que quiere decirnos Lucas aquí. Usted sabe que el capítulo 7 del libro de los Hechos nos narra la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Quién era? Esteban, ¿verdad? Y Esteban era uno de los diáconos que fueron escogidos en Hechos capítulo 6 para ayudar a la labor de los apóstoles. A raíz de la muerte de Esteban se encadena una persecución liderada por Saulo de Tarso contra toda la iglesia. Es más, los primeros versos del capítulo 8 nos dice que Saulo asolaba a la iglesia, persiguiendo a hombres y mujeres y obligándolos a blasfemar contra el nombre del Señor Jesús o enviándolos incluso a la muerte. Esta persecución causa que los creyentes salgan de Jerusalén, porque la iglesia se había concentrado o había nacido en Jerusalén, pero esto causa que los creyentes salgan, huyendo obviamente de la persecución, salgan junto con sus familias de Jerusalén hacia Judea, hacia Samaria y cada vez más lejos. Los apóstoles sí se quedan en Jerusalén, eso nos lo dice los primeros versos del capítulo 8, pero nos dice que los demás creyentes sí salieron a las regiones de Judea y de Samaria, interesantemente llevando con ellos, dice, el evangelio y su deseo de compartirlo. Y eso es bueno, porque cualquier persona que está huyendo, perseguido por alguien que los persigue por ser cristianos, de manera natural no le diría a nadie que es cristiano, ¿verdad? Justamente para evitar la persecución.
Es decir, si en Jerusalén me conocen que soy cristiano, pues me voy a otra región donde nadie sepa que soy cristiano, ni nadie nunca lo sepa. Es decir, nunca voy a decir que soy cristiano. Pero estas personas huyeron de la persecución, pero no huyeron de su fe. Huyeron de la persecución, pero no dejaron de compartir la palabra de Dios. Y aquí vamos viendo entonces que esta situación propició que la palabra de Dios comenzara a expandirse cada vez más y más. Ahora, eso era el propósito de Dios. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el mismo Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito de Dios. Esa era la voluntad del Señor. De alguna u otra manera, Dios consideró que era necesario esta persecución para que ese propósito se cumpliera. Por eso que te decía al inicio que Dios de una u otra manera va a cumplir sus propósitos. A la buena, podríamos decirlo así, o a la mala. Ahora, en este caso, los creyentes salen por necesidad. Probablemente si no hubiera habido la persecución, no hubieran salido. Salen por necesidad, les es necesario huir. Sin embargo, comparten el evangelio por obediencia. No callan, no rechazan el hecho de que son creyentes, sino que todo lo contrario, llevan su mensaje, el mensaje del evangelio, a los lugares a donde están yendo. Ahora, Lucas se enfoca de entre todos los creyentes que salen y nota la gran diferencia que Lucas hace. Los apóstoles se quedan en Jerusalén. Porque a veces pensamos que solamente los llamados a evangelizar, los llamados a predicar, son solamente los pastores o misioneros o algunas personas que Dios levanta de manera específica. Y sí, damos gracias a Dios por esas personas. Pero lo que Lucas muestra acá es de que creyentes comunes y corrientes, sin ningún tipo de, llamémoslo así, posición o grado, título académico, lo que fuera, creyentes comunes y corrientes son los que están saliendo a compartir el evangelio. Y entre ellos, uno de ellos, Felipe. ¿Quién era Felipe? Era otro diácono. Otro de los diáconos que junto con Esteban fueron escogidos en Hechos capítulo 6 para ayudar en las labores logísticas, en las labores de servir las mesas a los apóstoles. Sin embargo, este hombre no se quedó en esa responsabilidad. No se quedó solamente en el hecho de ayudar a los apóstoles, sino que fue creciendo en su ministerio, fue creciendo en los dones y talentos que Dios le había dado. Y aquí comenzamos a ver que empiezan a hacer en él ese deseo de compartir el evangelio. Más adelante vamos a notar, si usted ha leído todo el libro de los Hechos, va usted a notar que Felipe se vuelve un evangelista, que Dios lo comienza a usar como evangelista y Dios le concede una larga vida, ¿no? Y eso es muy interesante. Esteban, el Señor se lo lleva muy pronto, pero a Felipe Dios le dio una larga vida, incluso hijas que eran profetisas, y una larga vida y una familia consagrada al Señor. Y eso fue el propósito de Dios para él. Pero aquí, este Felipe llega a la ciudad de Samaria e inmediatamente empieza a predicar el evangelio. Vuelvo a repetir, a una ciudad despreciada por los judíos, una ciudad donde seguramente ningún judío por naturaleza propia o por voluntad propia quisiera ir, porque había un tema cultural. Había un tema ahí de prejuicios dentro de la mente de los judíos. Los samaritanos, usted recordará, hace muchos siglos atrás, cuando la nación asiria conquistó el reino del norte, exilió a los judíos ricos, a los judíos que tenían propiedades, bienes, y solamente quedó la clase pobre. Y esa clase pobre fue llamémoslo así, combinada. Se mezcló, es que iba a decir amestizada, pero no existe esa palabra. Se mezcló con gente de otras naciones. Y ahí surgieron los samaritanos. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran personas que ya habían perdido su derecho de ser parte del pueblo de Dios. Tenían su propio lugar de adoración, tenían sus propias costumbres, ¿verdad? Usted recordará a la mujer samaritana cuando habla con el Señor Jesús, ¿verdad? Él dice, ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar, nosotros decimos que en otro lugar, y tienen otras costumbres distintas ya, porque vivían separados y no se podían ni ver incluso. Sin embargo, Felipe va a la ciudad de Samaria, empieza a predicar el evangelio y de manera muy contrastante hay una gran recepción de las personas hacia el mensaje del evangelio. Seguramente ya era la cosecha de lo que el mismo Señor Jesús había plantado años atrás. Usted recordará que Jesucristo predicó en Samaria y muchas personas llegaron a la fe a raíz de él y a raíz de la mujer samaritana.
Entonces ya había la semilla plantada ahí. Y Felipe lo que hace es ahora cosechar lo que ya se había plantado. Y Felipe empieza a predicar y nos dice la escritura que los samaritanos entonces reciben unánimes el mensaje y muy atentos a lo que se estaba predicando. No solamente eso, eran liberados incluso de demonios, de enfermedades y había gran gozo en toda la ciudad. La ciudad se gozaba al recibir el evangelio. Y qué contraste, ¿verdad? Y nota esto, porque hay un contraste muy fuerte entre Jerusalén, que está haciendo, que persigue a los cristianos, que se opone al evangelio, que se opone a la palabra de Dios, y Samaria, la ciudad despreciada, la ciudad que nadie daba en cuenta, que nadie ponía un peso por ella, y esta es la ciudad más bien que recibe con los brazos abiertos el evangelio. Esta es una ciudad que más bien recibe con gozo la palabra de Dios, y ese es un patrón que se repite hasta el día de hoy, hermano. Muchas veces usted va a ciudades, a lugares cercanos donde hay abundancia de la predicación, donde se ha escuchado la palabra y no hay recepción, pero usted va a lugares con necesidad, usted va a lugares donde tal vez la gente ni toma importancia, y esos son los lugares más bien donde hay receptividad al evangelio, donde la gente quiere escuchar, donde la gente presta atención. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia y que usted puede ver y hemos visto el día de ayer también realmente graficado. Así que eso empieza a suceder en Samaria, y esto, hermanos, es algo muy importante, porque si bien es cierto, la historia se centra en Felipe, no podemos dejar de olvidar el hecho de que Felipe no era el único que estaba predicando. Habían cientos, miles de hombres y mujeres creyentes que tal vez no se describen acá por nombre, pero eran obedientes al Señor. Y dice la palabra claramente que los que iban esparcidos, los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Estas personas fueron los instrumentos del Señor para la gran expansión del cristianismo en los primeros siglos, en los primeros años. Estos hombres y mujeres anónimos que no han pasado a la historia por nombre, pero la obediencia de estos hombres fue justamente lo que originó esta rápida expansión del cristianismo en los primeros años. Quiero mostrarte algunos textos bíblicos adicionales al que acabamos de leer, que nos muestran justamente cómo Dios utiliza esta situación para el crecimiento de la iglesia. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 5, versículo número 12. Hechos capítulo 5, versículo número 12, dice la escritura de la siguiente manera: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Otro pasaje adicional que quiero compartir contigo, Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Y la escritura dice de la siguiente manera, puedes verla en pantalla también. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Si usted lo puede notar, usted puede ver aquí la obra de evangelización siendo llevada por hombres y mujeres, por creyentes, que salen de lo establecido, que van más allá de lo que se había hecho. Usted recuerda, una vez más lo digo, la iglesia nació en Jerusalén, nació como al inicio, ¿verdad? Como una vertiente de la religión judía. Pero el cristianismo se separó de eso justamente cuando incorpora a los gentiles, cuando incorpora a samaritanos, cuando la iglesia se abre a personas de toda tribu, lengua y nación. Ya deja de ser una secta judía, o de ser considerada una secta judía, para convertirse en algo distinto completamente del judaísmo. Y lo que vemos acá es que justamente es esto: personas creyentes que salen del establecido, como estos hombres de Cirene, que en vez de continuar la corriente que era solamente predicar a los judíos, se dice, pero ¿por qué no le vamos a predicar a los demás? Y empiezan a predicar a los griegos también. Y Dios bendice ese esfuerzo. Y Dios bendice esa capacidad de salir de lo normalmente establecido, de lo que siempre se había hecho, para poder llevar adelante sus propósitos. También en el pasaje anterior, cuando vemos que los creyentes tienen un buen testimonio delante de las naciones, y eso es importante porque
si queremos considerar cómo una iglesia crece, cómo una iglesia avanza, hermanos, debemos dar gracias a Dios por hombres que Dios levanta, hombres y mujeres que Dios levanta como misioneros, como evangelistas, como pastores, que Dios ha dotado de una manera especial para poder compartir el evangelio. Y conocemos muchos de ellos y damos gracias a Dios por eso, pero esta no es la forma general por medio de la cual la iglesia crece, sino que la iglesia crece cuando todos los creyentes, hacen eco de esta responsabilidad de llevar el evangelio a todo lugar a donde van. Y hermanos, a donde usted va, usted no solamente lleva su fe, usted también debe de llevar su testimonio como creyente. El pasaje que hemos visto en Hechos 5 nos dice de que a pesar de que mucha gente, el pueblo, no quería acercarse a los cristianos, los alababa grandemente. ¿Por qué? Porque había un testimonio cristiano, porque había un estilo de vida diferente. Y a pesar de que los incrédulos no querían ser parte del pueblo de Dios, los alababan grandemente, los reconocían que vivían una vida distinta. Y ese hecho, que tenían este testimonio, aperturaba la puerta para que Dios pudiera seguir obrando por medio de ellos, de tal manera que la iglesia seguía creciendo cada día más. Entonces, qué importante es cuando usted y yo podemos guardar un buen testimonio como creyentes en donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro colegio, en el lugar en donde nos encontramos. Guardar un buen testimonio que no sea obstáculo para que otras personas puedan conocer a Cristo. Y segundo, no callar. No callar. Compartía con mi cédula la semana pasada, o esta semana, perdón, del hecho de que muchas personas dicen, bueno, yo no necesito predicar el evangelio, yo solamente vivo como creyente y mi vida habla más que mis palabras. Y eso no es cierto, porque, claro, mi testimonio va a hablar por mí, pero mi testimonio no va a decir que soy creyente, mi testimonio no va a compartir el evangelio, son mis palabras las que van a compartir el evangelio, porque en todo caso, si yo puedo tener un buen testimonio, ¿qué me separa o qué me diferencia de un incrédulo bien portado? ¿Necesito un buen testimonio? Claro que sí, para no levantar barreras que impidan que un incrédulo pueda oírme. Para que mi testimonio, para que mis palabras sean coherentes con mi testimonio. Yo necesito vivir una vida de obediencia al Señor, claro que sí, pero necesito hablar, necesito compartir con palabras, verbalizar el evangelio a personas que tienen necesidad de él. Y cuando hacemos eso, todos los creyentes, en donde estamos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, cuando tenemos ese deseo y ese ADN, ese estilo de vida de compartir el evangelio todo el tiempo, es como y donde la iglesia crece. Con eso no estoy diciendo que no son necesarios los eventos evangelísticos, con eso no estoy diciendo que no son necesarios los evangelistas o los misioneros o los pastores, son necesarios. Pero eso no es la manera general como la iglesia crece. La iglesia va a crecer mucho más cuando cada creyente toma esta responsabilidad de compartir el evangelio. Y lo vemos en la vida de Felipe, lo vemos en la vida de estos cientos y miles de creyentes que salieron perseguidos por necesidad, pero compartieron el evangelio por obediencia. Amén. Quiero que pienses conmigo en esto. Este texto que acabamos de leer en Hechos, capítulo 8, que estamos leyendo, cómo los creyentes salen y llevan el evangelio y no se esconden, no se corren, sino que a donde van llevan el evangelio, no se pueden quedar porque hay una persecución. Pero eso no les obliga a callar, sino que continúan compartiendo el evangelio. Eso presenta grandes enseñanzas para la iglesia hoy. Y si queremos ser una iglesia saludable, si queremos ser una iglesia que realmente entienda el propósito de Dios y se comprometa a ese propósito, porque recuerda, el propósito de Dios no es tu edificación solamente, sino la multiplicación, que su palabra corra, que su gloria sea conocida en las naciones, entonces tenemos que hacer algunos cambios en la iglesia. ¿De qué tipo? ¿Estructurales? No, más que nada de filosofía, de pensamiento, de perspectiva. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de una manera de pensar extractiva a una encarnadora. ¿Qué significa esto? Cuando pensamos de una manera extractiva, decimos, la iglesia está en el mundo, una iglesia santa, y vamos a arrebatar a unos cuantos del infierno porque estamos esperando que el Señor nos lleve. Y eso en cierta forma sí es cierto, pero no es una buena manera de afrontar la vida. Si usted está pensando que la iglesia es el barquito donde están unos pocos santos y tenemos que ensuciarnos con los impíos cada fin de semana y por ahí rescatar a alguno, entonces vamos a tener una mentalidad de secta y no una mentalidad de iglesia. Debemos dejar de pensar de extraer y pensar más bien en encarnar nuestra fe.
en encarnar nuestra fe en nuestra vida diaria, en medio de las personas donde nos encontramos, dejar de mirar incrédulo como un impío asqueroso, miserable, que no puedo ni tocarlo, a ser una persona a la cual yo puedo llegar si encarno mi fe, si la vuelvo práctica, no solamente teórica. Si cambiamos nuestro liderazgo de uno autoritario a uno servicial, es decir, un liderazgo de escritorio, un liderazgo en el cual yo solamente digo lo que se tiene que hacer de manera organizacional, pero no estoy sirviendo a los hermanos, no estoy sirviendo incluso a los incrédulos con amor para poder alcanzarles el evangelio. Tiene que haber un cambio entonces en nuestro chip. Tiene que cambiar nuestra perspectiva de la fe, de una fe segmentada a una fe integrada. ¿Cuál es mi fe segmentada? ¿O cuando yo tengo una fe segmentada? Cuando pienso, bueno, el domingo es día de iglesia y de lunes a viernes, no. De lunes a viernes yo hago otras cosas, yo me dedico a otras cosas, mi mente está en otra cosa. Y esa no es una manera correcta de afrontar el cristianismo. Yo tengo que tener una fe integrada. Es decir, yo soy cristiano todos los días, hermano. Amén. Porque hay personas que dicen, no, hoy día se comparte el evangelio, hoy día me pongo en modo evangelista. Y reparto folletos, hablo. Termina el evento evangelístico, listo, modo normal. Y no vuelvo a abrir mi boca hasta el siguiente evento evangelístico. Ya eso es segmentar mi fe, eso es pensar que solamente soy evangelista en un momento, o solamente soy creyente en un día, o solamente soy pastor en un momento. No, soy creyente todo el tiempo. Debo de compartir el evangelio todo el tiempo. Ese chip debe estar prendido siempre. Una fe integrada. Cuando cambiamos el énfasis de un edificio a una comunidad. Cuando dejamos de pensar que la iglesia solamente son las 4 paredes. Y pensamos que más bien la iglesia es la comunidad de creyentes. Y donde están 2 o 3, ahí está el Señor en medio de ellos. Entonces la iglesia es el templo. La iglesia se reúne en el templo, pero la iglesia también se reúne en las células. Y la iglesia también se reúne cuando 2 o 3 creyentes se unen para compartir el evangelio de manera informal, de manera nada planificada. La iglesia está ahí también. Entonces es una comunidad de creyentes que están haciendo esfuerzos todos los días de diversas formas creativas para compartir el evangelio. Conocemos a veces testimonios de iglesias que no solamente hacen avances evangelísticos, sino que a veces los jóvenes se reúnen, por ejemplo, y lavan autos gratis. Y a las personas a las que le lavan los autos les predican el evangelio. O usted seguramente ha visto ejemplos de iglesias que sirven desayunos a veces, o en la noche salen a repartir algo caliente a las personas que no tienen recursos económicos y les alcanzan el evangelio. O personas que hacen, creyentes que hacen algún tipo de servicio a la comunidad, o que ofrecen una cuna para madres solteras que tienen que trabajar y también les predican el evangelio. Diferentes formas, hermanos, diferentes maneras por medio de las cuales creyentes, sin importar raza, edad o lo que fuera, están compartiendo el evangelio todo el tiempo, todo el día. Y de eso estamos hablando. Para no pensar, no, si no hay estrado, no hay parlantes, no es evangelismo. No, estamos mal. Cualquier esfuerzo se puede considerar un buen evangelismo si lo hacemos con el deseo de que Dios sea glorificado. También necesitamos cambiar entonces la perspectiva de un sistema cerrado a uno abierto. Una vez más, no somos una secta o una élite, sino la iglesia está abierta para toda aquella persona que quiera conocer más de Dios. Amén. De poseer y controlar, administrar y enviar. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, hermanos, nos sentimos tentados a no querer pensar en la plantación de iglesias o en el envío de obreros, porque decimos, si dejamos a ir a este hermano, si dejamos ir a esta hermana, si dejamos ir a este equipo, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a quedarnos sin gente, nos vamos a quedar sin recursos. Ese es un deseo de controlar, ese es un deseo de poseer. Más bien debemos de pensar, hablaba una vez con los hermanos y decíamos, la iglesia pasa por crisis, amén. La iglesia pasa por crisis. Estamos leyendo una crisis que la iglesia está viviendo, una crisis de persecución. Pero usted sabe que la crisis también se puede programar. La crisis se puede programar también. Es decir, yo puedo esperar que mi iglesia tenga crisis. Y créeme, va a venir. Quiéralo o no, va a venir la crisis. Hemos pasado por varias ya, hermanos. Pero también podemos programar una crisis con el objetivo de crecer. ¿Cómo así? Cuando decimos iglesia, este año queremos proponernos implantar una nueva obra y vamos a enviar un grupo de hermanos. Es una crisis porque esos grupos de hermanos se van a ir y nos va a quedar un vacío en el liderazgo. Pero ¿eso qué propicia? Que otros se levanten. Amén. Que otros se levanten. Que otros tomen el desafío y que la obra se multiplique. De eso estamos hablando. No queremos pensar en términos, no, son míos, nadie me los roba, son mis pollitos. No.
Simplemente administramos lo que Dios nos ha dado y enviamos para que la obra siga avanzando. No tenemos temor de ello. Ayer estábamos predicando en un lugar muy lejos. Y claro, el pensamiento natural es, ¿para qué vamos a predicar tan lejos? Esas personas no van a venir acá. Es muy lejos para que lleguen acá. Sí, pero ¿y quién está pensando en que ellos van a venir acá? Ese no era el objetivo. El objetivo era compartir el evangelio. El objetivo era que los hermanos pudieran toparse con otra realidad. El objetivo era que los hermanos puedan ver que Dios puede utilizarlos de otras maneras. El objetivo era que los hermanos se motiven, se animen a seguir llevando la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? No estamos pensando en términos, no. Si esas ovejas no son mías, yo no digo, si esos creyentes, nuevos creyentes no son míos, ¿para qué voy a evangelizar? No. Esa es una manera muy mezquina de pensar. Es una manera mezquina de pensar. Estamos pensando en términos del reino de Dios, que la palabra se predica, ¿ven? Que el evangelio siga adelante. Eso es lo que estamos hablando. Y eso nos va a llevar entonces de pensar en términos de suma a multiplicación. Multiplicamos nuestros esfuerzos. No es lo mismo escuchar a un pastor que predica el evangelio una sola vez cada mes a cientos o decenas de creyentes predicando todos los días. No es lo mismo tener 2 o 3 líderes discipulando a unos pocos creyentes a tener a decenas o cientos de creyentes discipulando todos los días, cada uno a uno. ¿Usted me entiende, mi hermano, hermana? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. De transferir la carga a cada uno de ustedes, que todos tengamos esa misma pasión, que todos tengamos esa misma visión, que todos pensemos que la iglesia tiene que avanzar, tiene que crecer, y es mi responsabilidad como creyente sumar a eso, llevar el evangelio, unirme con otro creyente, un grupo de creyentes y decir, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos crecer la obra? ¿Cómo llevamos el evangelio a más personas? ¿Qué podemos hacer? Vamos a orar, que el Señor nos dé creatividad. ¿Cómo podemos hacer? No es necesario tener un estrado gigante o alquilar equipos muy costosos, es simplemente necesario poner rodillas, poner un papel, comenzar a escribir y a idear cómo puedo alcanzar personas con el evangelio de Jesucristo. Y donde hay 2 o 3, el Señor está en medio de ellos. Amén. La voluntad de Dios es la multiplicación de su iglesia y la proclamación del evangelio de su Hijo Jesús. A donde vamos, hermanos, tenemos que llevar esa verdad. En donde estamos y en donde nos encontramos. Segundo punto, salimos de nuestra zona de confort cuando obedecemos a Dios para ser usados con poder. Mira lo que dice el verso 9. Ahora la escena pasa a otro personaje. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por uno muy grande, de tal manera que todos le oían atentamente y decían, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando llega Felipe y cree en el evangelio que él anunciaba, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. También Simón mismo creyó y se bautizó, dice. Y estaba siempre con Felipe, acompañándole y viendo las grandes señales y maravillas que se hacían, se quedaba atónito. Es interesante que Lucas registra esto, este contraste. Este es un pasaje de contrastes. ¿Por qué? En Jerusalén rechazan el evangelio, en Samaria lo aceptan. Felipe, un creyente que está creyendo a Dios y está obedeciendo al Señor, y de ser un diácono pasa a ser un hombre poderosamente usado por Dios al nivel de los apóstoles, porque Dios lo utilizaba con poder igual que a los apóstoles. Y no era apóstol. Y ahora vemos a Simón. Ese hombre que también tenía poder, pero un poder demoníaco. Es decir, no era un fanfarrón, tampoco. No era como esos que te venden cebo de culebra, esos que te dicen, a ver, te leo la carta, te leo el té. Como esos brujos de la tele, ¿verdad? O que hacen horóscopos, ¿no? Y, a ver, mi adivinación para ti es que te va a ir bien. Oh. Prepárate porque buenas cosas vienen a tu vida. No, este tenía poder, porque dice la gente que lo veía, decía, este es el gran poder de Dios. Así que imagínate el grado que tenía este hombre de conocimiento, de experiencia, no lo sé, en las artes oscuras. Era popular. Y no solo popular, tenía autoridad. Porque dice que todos le oían, ¿verdad? Todos lo oían y le estaban atentos y decían, este es el gran poder de Dios. Así que ten en tu mente eso porque es importante. Simón era un hombre con autoridad. Era un hombre con poder espiritual, oscuro obviamente, pero con poder espiritual. Y cuando llega el evangelio, hermanos, a esta ciudad, a este pueblo, el evangelio de Jesucristo trae luz a las tinieblas, trae sanidad a lo que es la vida, a lo que está muerto, trae libertad a la esclavitud del pecado. La gente empieza a escuchar, a creer, a recibir y a liberarse de todas estas ataduras espirituales.
Y dice Lucas que Felipe predica el evangelio del reino de Dios. Y son pocas veces que Lucas usa esa frase. ¿Y por qué usa esa frase, el evangelio del reino de Dios? Porque es el dominio de Dios sobre las tinieblas, sobre la muerte, sobre la oscuridad. El evangelio usted lo puede ver de muchas maneras. Usted lo puede ver como el mensaje que libera a los cautivos, el mensaje que trae vida a los muertos, el mensaje que anuncia el reino de Dios ha venido a esta tierra. Creed, arrepentidos y creed en el evangelio, lo que Jesús predicaba. El reino de Dios ha venido. El dominio de Dios sobre la creación está viniendo. Dios está tomando lo que es suyo. Y ese dominio se extiende sobre toda esfera espiritual. Así que los demonios, los diablos y todos ellos tienen que volar. Porque la palabra del Señor está siendo predicada. Y el evangelio trae sanidad, trae libertad. Y también Felipe anuncia el nombre de Jesucristo como el Salvador de los pecadores, como el Señor que viene a dar perdón a aquellos que han estado enceguecidos por el pecado. Tanto es así que aún hasta el mismo Simón, no solamente los corrompidos, el corruptor también se convierte al Señor. El que los había engañado viene a la verdad. Él cree, dice aquí, hasta se bautiza y comienza a caminar siempre con Felipe, acompañándole, viendo, escuchándole cómo predica, viendo los milagros y señales, y se quedaba atónito. Este era un hombre que tenía mucha predilección por esas cosas y obviamente le llamaba la atención. Y por eso estaba siempre con Felipe, escuchándole y viéndole. Luego vamos a entrar luego en eso, porque es bien interesante. Pero ahorita vamos a centrarnos en otra cosa importante. El hecho, hermanos, de que el evangelio tiene poder. Amén. El evangelio tiene poder. Dice la escritura claramente que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y a donde llega el evangelio correctamente predicado de labios de personas que realmente quieren glorificar al Señor, de personas que quieren, que conocen la palabra de Dios y que predican el evangelio, donde llega el evangelio trae libertad, trae salvación, trae gozo, trae paz, trae luz en medio de las tinieblas. No es una labor humana. Bueno, es una labor humana en el sentido de que los creyentes tienen que movilizarse y abrir su boca para hablar, pero es una labor espiritual que usted y yo no vemos. No lo vemos. No sabemos exactamente cuál habrá sido el resultado ayer, pero yo veía muchas madres orando, pero yo veía muchos niños orando. Y tal vez ni siquiera veamos ese resultado de acá a una semana, 2 semanas. Tal vez lo veamos en años. Que niños digan, ¿sabes qué? Yo cuando era niño alguien me predicó, o yo vi un teatro, yo vi una coreografía y yo creí en el Señor. Y después pasaron muchas cosas en mi vida, pero yo me acordé de lo que Dios hizo esa vez y yo volví a los caminos del Señor. Tal vez puede pasar así, muchas veces ha sucedido. No vamos a ver el resultado a corto plazo, pero el evangelio tiene poder para restaurar, para sanar, para liberar a los que están cautivos. Así que si vamos a disponernos a predicar el evangelio a todo lugar donde vayamos, tenemos que tener en cuenta que el evangelio va a obrar. Y tenemos que estar dispuestos a lo que viene. ¿Qué significa? A discipular. Es decir, si yo me acerco a una persona con la predisposición, yo no sé ni para qué le predico porque no me va a escuchar. Y yo no sé ni para qué le doy un folleto porque sé que seguro que lo va a romper. Tú estás muerto ya, hermano. Claro, pues es como el chico que dice, le gusta una muchacha, ¿no? Dice, ya, me le voy a mandar, pero yo no sé ni para qué, porque yo vi que en mi caso me va a hacer, mátate, hermano, o sea, tú ya estás muerto ya. Entiérrate ya. Claro, o sea, si estás con esa mentalidad, ¿ya para qué? Ni vayas. Uno tiene que ir seguro, ¿sí o no? Aunque estés con las rodillas así que te pierden las tiemblas, tú vas seguro, o por lo menos aparenta seguridad, ¿verdad? Pero si vas así derrotado, ya no, hermano. Es igual en el evangelismo. Es decir, tú tienes que ir con la fe de que esa persona puede creer, que va a creer, y que si va a creer, pues tienes que hacerte cargo de esa persona, de ese bebé espiritual, de compartir el evangelio, de discipularle, de entrenarle, de capacitarle. Es decir, hermano, tienes que estar dispuesto a que Dios obre. ¿Qué pasa si tú dices, bueno, voy a compartir esta familia porque yo veo que siempre tiene problemas y siempre está ahí como perro y gato que se matan, así que voy a orar y voy a compartir el evangelio a uno le compartes a la mamá o le compartes al esposo? Y se convierte. Y ahora te piden consejería y te buscan para que les hables, para que les enseñes. ¿Qué vas a hacer? No, yo solo te batí un folleto, ya yo no sé. No, pues. ¿Y qué pasa si Dios obre? ¿Qué pasa si Dios hace su voluntad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, no es mi problema? No, tienes que estar dispuesto a todo. Amén. Tienes que estar dispuesto a aconsejar.
Tienes que estar dispuesto a discipular. Tienes que estar dispuesto a pasar tiempo, invertir tiempo, a orar por esa persona. El paquete viene completo, hermano. O cuando usted tiene un hijo, usted lo tiene nomás y ya verá cómo se cría solo. ¿No, verdad? Ora, hermano, para que Dios te dé no solamente el privilegio de compartir el Evangelio, sino que te dé el privilegio de ver el poder de Dios en acción. Para que Dios te permita ver a la palabra de Dios obrar en el corazón de una persona. Para que tú veas lo lindo y lo hermoso que es ver cómo una persona va creciendo en la fe y va avanzando, va progresando en el camino de la vida espiritual. Y tú estás apoyando, sembrando, orando, discipulando, entrenando y viendo cómo esa persona crece, cambia. Y de pronto le ves despegar a las cosas de Dios y sientes gracias, Señor, porque permitiste que yo sea parte de ese proceso. Eso es lo lindo, hermanos, de cuando usted y yo nos disponemos a compartir el Evangelio, que cosas pueden pasar, es más, cosas van a pasar. Porque no es usted el que obra, sino es Dios a través de usted. Amén. No en todo, seguramente. Van a haber personas, usted tiene que estar preparado para todo. Usted tiene que estar preparado para ver personas que van a retroceder. Usted tiene que estar preparado para personas incluso que le van a dar la espalda, que van a desechar todo lo que usted ha invertido en ellas. Pero usted también va a ver personas que sí van a tomar con corazón dispuesto lo que usted ha invertido en ellas, que van a ser personas agradecidas con usted, que toda la vida van a ser amigos, porque a pesar de que ya no sean discípulo y discipulador, serán amigos siempre, porque hay una amistad, hay un amor, hay un cariño, hay un aprecio por lo invertido, por lo que Dios te utilizó como un instrumento para la vida de esa persona. Hay personas, hermanos, que han invertido en mi vida que yo no los veo hace años, pero cuando me las encuentro es como nos viéramos todos los días, porque hay una gratitud en mi corazón a esas personas, porque sembraron en mi vida. Porque oraron en algún momento por mí, porque en algún momento Dios los utilizó para darme una palabra, para instruirme en alguna etapa de mi vida. Y yo estoy agradecido por esas personas. Y yo quiero ser una persona así también. Poder impactar la vida de alguna persona en algo. Y yo le digo, Señor, utiliza mi vida. No solamente quiero ser frío, impersonal, decir, ya, toma tu fueguito, ya, arranca. No. Quiero ser parte de la vida de las personas. Y eso es cuando los creyentes entran en el mundo en donde están. Dejemos de pensar, somos el arca de santos perfectos, inmaculados, que estamos esperando que Dios nos saque de este mundo asqueroso y lleno de maldad. Dejemos de pensar así y pensemos, somos un ejército que estamos dispuestos y llamados a penetrar las tinieblas de este mundo, a encarnar nuestra fe entre las personas donde nos encontramos, a hacer amistades, a hacer amigos, compartir el Evangelio, impactar la vida de las personas. Esa es la manera como la iglesia crece. El Evangelio tiene poder, hermanos. Vuelvo a repetir, Pablo lo dice. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y hermanos, allá afuera hay un montón de personas con problemas, con angustias, con dolores. Muchos de ellos problemas similares a los nuestros. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Usted tiene a Dios. Usted tiene la palabra. Usted tiene el Evangelio. Usted tiene el Espíritu Santo. Y si aún a pesar de que usted tiene la palabra y el Evangelio y el Espíritu Santo, usted no quiere resolver sus problemas o no puede resolverlos, no es porque no pueda, es porque no quiere. Es la verdad. Porque los recursos están allí. La gran diferencia es que ellos no tienen eso, hermanos. Ellos no pueden. Usted sí. ¿Usted me está entendiendo? Hay una gran diferencia. Todos tenemos problemas. La gran diferencia es que nosotros sí podemos resolverlos. Con la ayuda del Señor y su palabra. Ellos no. Ellos no tienen recursos. Así gasten miles de dólares yendo a terapia, a consultorios, a psicólogas, psicoanalistas. No podrán resolver sus problemas porque el problema es del corazón, de la naturaleza. Están perdidos. Usted tiene una naturaleza nueva. Amén. Amén, ¿verdad? Usted sí puede resolver sus problemas con la ayuda de Dios. Usted puede doblar rodillas, usted puede ayunar, usted puede orar. Y Dios va a solucionar sus problemas. Ellos no pueden hacer eso. ¿Quién les va a ayudar, hermanos? ¿Cómo irán, dice la palabra de Dios, verdad? Si no hay quien les predique. ¿Cómo sabrá esa mujer que está viviendo un problema, una angustia, un infierno en su hogar? ¿Cómo sabrá cómo solucionar sus problemas si no hay una hermana que se le acerca, que se le hace amigo, que le habla, que le aconseja? ¿Cómo sabrá ese hombre cómo lidiar con sus hijos rebeldes? Si no hay un hombre cristiano que se le acerque, se haga amigo de él y le comience a compartir la palabra de Dios, ¿cómo sabrá ese muchacho que está metido en pornografía o está metido en la adicción al celular o está metido en tontería y media que ahora los muchachos están metidos?
Si no hay un adolescente, un joven cristiano que se acerque, se haga su amigo para hablarle, para impactarle con el evangelio. La gente no va a venir, hermanos. La iglesia tiene que ir a ellos. Ellos no van a venir por cuenta propia. Y si vienen serán unos cuantos. Cambiemos la mentalidad. La iglesia tiene que salir. Y Dios va a hacer que la iglesia salga a la buena o a la mala, hermanos. Algo que me llama mucho la atención es este fenómeno migratorio que está sucediendo en el mundo actualmente a raíz de las guerras y de las crisis. Gente de todas las naciones está saliendo, a todas las naciones. Y si muchos en la iglesia no quieren salir como misioneros, entonces Dios está enviando a los campos donde se está trayendo. Y gente de muchas naciones usted puede encontrar incluso en este país, que están escuchando, que necesitan, que escuchar el evangelio. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a encerrar en nuestra caparazón o vamos a salir a compartir el evangelio? Una de las cosas que yo le digo al Señor es, Padre Celestial, yo como quisiera tener más dinero para hacer más cosas, para llegar a más lugares, pero ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a esperar tener dinero para hacerlo. Yo lo voy a hacer con lo que tenga a la mano. Y por eso salimos, hermanos. No lo vemos como un gasto, sino como una inversión en los cielos. Una de las cosas que quisiera hacer, por ejemplo, es comprar carritos para hacer canchita, esos carritos, ¿te acuerdas esos carritos, verdad? Esos antiguos para hacer canchita, para hacer algodón de azúcar, juegos inflables, ¿verdad? Porque de alguna manera eso llama más la atención. Y claro, cuesta caro, pero yo no voy a decir, no, es que Señor, como no tenemos eso no podemos hacer nada. No, o como dice Ernesto, no. Yo no me he dado cuenta, pero dice que hago así, no. No voy a esperar eso, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con los que tenemos y donde estamos y Dios proveerá, hermanos. Y Dios proveerá. Vamos en fe haciéndolo y Dios dará conforme a sus propósitos. No esperes tener todo perfecto, no esperes tener todo listo, no esperes que todo esté cuadrado. Simplemente camina, sal del bote y empieza a caminar. Deja que el Señor te guíe. No esperes, hermano. No esperes, no, es que yo no sé, es que cómo lo hago. Hazlo simplemente. Nunca vas a aprender hasta que lo hagas. Nunca vas a ver la mano de Dios hasta que lo hagas, hasta que te arriesgues, hasta que te atrevas. Ahí vas a ver la mano de Dios recién, cuando lo haces, cuando te atreves. Vuelvo a repetir, hay gente que tiene muchos problemas. Hay personas que tienen angustia, que están realmente mal. Y que si tú abrieras tu corazón, ensancharas tu corazón y fueras un poquito más, y tú y yo fuéramos un poquito más sensibles, podríamos ayudarles con el evangelio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir callados? Yo creo que no, ¿verdad? Obedece, mi hermano. Obedezcamos al Señor. Prediquemos el evangelio. Deja el resultado al Señor. Algunos oirán, otros no. Eso no es problema nuestro. El nuestro es simplemente obedecer al Señor y simplemente anhela ver vidas cambiadas. Y pídele a Dios, Señor, no solamente quiero ver el poder de Dios en mi vida, sino también quiero ver el poder de Dios en la vida de otras personas. Y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ayudar personas. Yo quiero ser un instrumento en tus manos que ayude a otras personas. Amén. Lee la palabra. Prepárate y hazlo. Comparte. Creo que todos en algún momento escuchamos personas y salimos a la calle y compartimos y la pregunta clásica, no, oye, ¿cómo están las cosas? Está mal. Y hay personas que no te dicen nada, no se abren, pero hay personas que sí, te comienzan a contar sus problemas y sus cosas. Ya, qué bien, bueno, ojalá que te vaya bien. ¿Cómo es eso? No, ese es el momento preciso para por lo menos darle algo de esperanza a esa persona. Con el evangelio. Hazlo, mi hermano, y te puedes llevar grandes sorpresas. Te puedes llevar grandes sorpresas. Tercer y último punto, salimos de nuestra zona de confort cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Algo que tenemos que notar es esto, hermanos. No podemos controlar al Espíritu Santo. Amén. No debemos controlar al Espíritu Santo. No debemos decir, no, esta es la manera como predicamos, esta es la manera como hacemos. No, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Con esto no estoy diciendo, vámonos pentecostales. No, lo que estoy diciendo, hermanos, es las formas. No. Nuestras campañas son siempre en la iglesia. O no, nuestras campañas tienen esta forma. No, deja que Dios te dé nuevas ideas. Deja que Dios te inspire con nuevas formas de compartir el evangelio y llegar a las personas de esta generación. Mira lo que dice y vamos a verlo. ¿Por qué te digo esto? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan.
los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que pasaba esto, que cuando Pedro y Juan imponían las manos y la gente recibía el Espíritu de Dios, Simón se le acerca a Pedro y le dice: Pedrito, ¿cómo es? How much? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? Dame, yo también quiero ese poder para que aquel a quien yo ponga las manos también reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedrito, ya conocemos cómo es Pedro, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo. Algún comentarista decía: al infierno tú y tu dinero. En pocas palabras, ¿no? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni en la amargura y en prisión de maldad veo que estás. Yo no sé cómo Simón pudo hablar después de eso ya. Yo que Simón estaba tirado en el suelo ahí de ese tamaño. Trágame tierra. Lo único que atinó a decir el pobre Simón es: ruega por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, vamos a analizar un poco más de este texto porque es muy importante. Cuando los apóstoles oyen que Samaria ha recibido la palabra de Dios, ¿qué hacen? Caramba, el liderazgo se ve retado, hermanos. Se ve desafiado. Y qué lindo es eso cuando, hermanos, no sé, yo pienso que un líder, la mayor aspiración, el mayor gozo de un líder es que tus ovejas te sobrepasen. Es decir, que tus ovejas tengan más fe que tú, que tus ovejas sean más obedientes al Señor que tú. Porque eso significa dos cosas: que algo estarás haciendo bien, y dos, que yo también tengo que seguir creciendo, ¿verdad? No hay peor cosa que la zona de confort. Es decir, bueno, yo ya sé, ya llevé mi seminario, o ya tengo unos cuantos años en la obra, ya sé discipular, ya listo, ya juego mis guantes, ya, ¿qué más quiero? Tengo una iglesia, tengo unos cuantos miembros, tengo un sueldo fijo, ya está, no necesito nada más. Es lo peor que puede pasarte. La zona de confort es lo peor que te puede pasar a ti. Tú puedes decir: bueno, yo ya tengo mi carrera terminada, o yo tengo mi negocio, yo tengo mi empleo con sueldo fijo, estoy tranquilo, tengo mis ahorros. ¿Para qué más? Es lo peor que te puede pasar. La zona de confort mata la creatividad. La zona de confort mata la capacidad creativa que Dios te ha dado de innovar, de ver nuevas cosas. Mata todo tipo de sana ambición, de pensar: yo quiero avanzar, yo quiero progresar, yo quiero crecer. Lo mata porque tú dices: ¿para qué? ¿Ya para qué? Pastor, ¿ya para qué vamos a evangelizar? Ya casi estamos llenos. ¿Ya para qué? ¿Ves? Ese pensamiento que nos lleva a la mediocridad, que nos lleva al estancamiento, es dañino para las iglesias. Por eso es bueno programar estas crisis, decir: ya cada cierto tiempo un grupo de hermanos vaya para hacer la obra. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entrar nuevamente en necesidad. Decir: Señor, ayúdanos porque se nos fueron tales líderes, se nos fueron tales hermanos, levanta más personas. Ya no nos quedamos en la zona de confort, sino que constantemente nos vemos apremiados para seguir creciendo. Cuando estos hermanos hacen algo muy bueno, que es obedecer al Señor, y Dios comienza a bendecirlos, y Dios comienza a respaldarlos, y Felipe, que es un diácono, es utilizado poderosamente por Dios. Hermanos, Pedro, Juan y los apóstoles, ¿qué van a hacer? Ay, Felipito, que Dios te bendiga, hermano, vaya, de ahí nos cuentas, nos manda fotos. No, ¿cómo más? Es decir, pueden hacerlo, pero estaría mal, pues. Estaría pésimo. ¿Cómo quedaría mi liderazgo si yo digo: bueno, los hermanos están predicando, evangelizando? Ay, ya, qué bueno, que suban fotos al Facebook, de ahí los veo. No. El líder tiene que estar delante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Pedro y Juan? Ni corto ni perezoso, vamos a ayudar, vamos a la obra. Vamos a hacer la obra también. Si ustedes han podido hacerlo, ¿cómo nosotros no vamos a poder? Vamos a la obra. Y qué bueno es eso, hermano. No solamente cuando los líderes motivan al pueblo, sino cuando el pueblo motiva a los líderes también. No solamente cuando los líderes impactan, no son ejemplos para el pueblo de Dios, sino cuando el pueblo de Dios mismo es ejemplo para los líderes. Claro. Porque Felipe le dirá a los apóstoles: ustedes me enseñaron a hacer esto. Estoy haciendo lo que ustedes me han enseñado. Vamos a hacer la obra de Dios juntos. Vamos a predicar. Vamos a compartir. Vamos a llevar el evangelio adelante. Así que estos hermanos llegan, Pedro y Juan llegan a Samaria y oran para que los creyentes reciban el Espíritu Santo. Ahora hay que hacer acá una salvedad. No se olvide del carácter transitivo del libro de los Hechos. En ese momento Dios estaba obrando de esa forma. Los creyentes habían creído, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos.
Ahora no creemos esto, ¿verdad? No practicamos esto. El que cree ya ha recibido el Espíritu de Dios. Espero que usted entienda esa diferencia, ¿verdad? Pero Lucas lo registra aquí por dos razones. Uno, para que entendamos el carácter transitivo de la historia de la iglesia primitiva, pero también por otra cosa. Porque cuando, y no dice Lucas exactamente qué pasaba, pero era visible que los creyentes recibían el Espíritu Santo. Tal vez profetizaban, como vemos en otros casos. Por ejemplo, en Hechos 19, los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad?, reciben el Espíritu Santo y empiezan a profetizar. O tal vez vemos en Hechos 2 que se ve unas ascuas de fuego sobre la cabeza de los creyentes y empiezan a hablar en otras lenguas. No sabemos exactamente qué manifestación hubo de que esos creyentes recibieron el Espíritu Santo, pero obviamente era visible. ¿Por qué? Porque dice que cuando Simón vio que cuando imponía las manos, esos creyentes recibían el Espíritu Santo, sea lo que sea que ellos hicieron para notar eso, Simón, y por eso es la segunda razón por la cual Lucas registra esto, Simón codició eso. Recuerda, ¿quién era Simón? Un hombre con autoridad y poder espiritual cuando era incrédulo, ¿verdad? Un hombre al cual todos escuchaban, que todos los tenían en alta estima. Cuando ve que llega un poder superior, que es el poder de Dios, él se somete, se bautiza, cree, se somete, está caminando con Felipe, pero cuando ve que llegan otros que él considera en su mente que son mayores que Felipe aún, porque recuerda que cuando Felipe solo predicaba, bautizaba, pero nada más, no habían recibido el Espíritu Santo. Pero cuando llegan Juan y Pedro, y ellos ponen las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo, entonces en la mente de Simón dice, estos son más fuertes que Felipe. Así que ahora me pego a Pedro, ¿verdad? Y no solo eso. ¿Cómo es? ¿Cuánto hay que pagar para? Yo quiero eso también. Yo quiero también tener poder. Yo quiero también tener autoridad. Yo también quiero eso. ¿Notas lo que está mal en la vida de Simón? Denme también a mí ese poder para que cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. A sus ojos, a los ojos de Simón, los apóstoles tenían más poder, más autoridad que Felipe. Y él deseaba eso, más poder y más autoridad. ¿Qué está mal en la vida de Simón? Hermanos, hay muchas cosas que están mal en la vida de Simón. No vamos a entrar en el dilema si era creyente o no. Lo que dice claramente Lucas es que Simón creyó y fue bautizado. Y si tal vez había algo malo, de repente Felipe no lo hubiera bautizado. No lo sabemos exactamente. Yo creo que sí era creyente, pero tenía cosas ahí en la cabeza que no estaban bien. No tenía todos los patitos ahí ordenados. Le faltaba uno que otro tornillo. ¿Qué pasaba con Simón? En primer lugar, quería obtener con sus fuerzas lo que es un don de Dios. Es decir, Dios dio ese don a los apóstoles. No es algo que tú puedes comprar. No es algo que tú puedes ganar. No te lo puedes merecer. Es decir, Dios te lo da o no, se acabó. Ya está. Pensaba Simón que era potestad de los hombres dar lo que solo Dios puede dar. Claro, porque aquí le pide Simón, Señor, dame a mí también ese don que le has dado a Pedro. No. Dice Pedro, dame a mí ese don también. ¿Ves? Él está pensando que los hombres pueden manejar eso. Él está pensando que los hombres pueden conseguirlo, manejarlo, regalarlo, darlo. Lo peor de todo, Simón pensaba que podía controlar al Espíritu Santo, decidiendo a quién se lo daba o no, porque él dice, dame a mí también ese poder para que a quien yo quiera imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Claro, como el Espíritu Santo es algo que él puede controlar, y él dice, a ver, Espíritu, ve para allá, o no, con él no, pues no me gusta, a él sí. ¿Me entiendes? Simón pensaba que podía controlar al Espíritu de Dios, que podía controlar a las personas, que podía tener más poder. Deseaba poder y autoridad fuera de lo establecido por Dios y veía el Evangelio simplemente como un poder o como una vía para un poder superior. Claro, Simón es el ejemplo de alguien que sale de su zona de confort, pero de la mala manera, ¿verdad? Salir de la zona de confort no solamente significa progresar por progresar, hermanos. Salir de la zona de confort no solamente significa crecer por crecer. Simón estaba creciendo con un interés egoísta, con un deseo egoísta de él exaltarse, de él ser mayor. Recuerda, antes era conocido como el gran poder de Dios. Tenía poder en todo ese lugar. Él hablaba y todos le escuchaban. Y eso es adictivo, hermanos. Es peligroso.
Es peligroso. Él ahora ve el evangelio, ve un poder superior y él también quiere estar en el top. Él también quiere estar arriba. Él también quiere poder. Y está mal. Salir de la zona de confort, crecer, asumir un ministerio, asumir un liderazgo, ir más allá de tus cuatro paredes, no significa solamente crecer por crecer. Significa que tú decides crecer para darle la gloria a Dios, para ser más útil en sus manos, para servir más, no para ser más reconocido, no para tener más poder, no para que te oigan más. ¿Me entiende usted la gran diferencia? Y ese es el gran problema de Simón. Él no estaba pensando: yo he engañado a los samaritanos durante tanto tiempo, así que ahora qué lindo hubiera sido que él diga: ¿sabes qué, Juan, Pedro? Yo he engañado tanto tiempo a los samaritanos, por favor, enséñenme la palabra para yo ir a deshacer lo que hice. Eso es salir de la zona de confort de una manera correcta. Porque decido crecer para ser de bendición. No, él no quería eso. Él decía: dame ese poder para que yo también decida a quién le doy y a quién no le doy. Para que yo siga siendo respetado. Para que ustedes se van a ir, pero yo sigo así, como dicen los mexicanos acá, el mero mero. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros salimos de nuestra zona de confort todos los días? Nos esforzamos, trabajamos, nos amanecemos, pero con una motivación egoísta. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo indecible para poder tener más dinero, para poder conocer más, saber más? Nos esforzamos, nos amanecemos, trabajamos 1, 2, 3 trabajos, hacemos muchas cosas, pero no para la gloria de Dios. Podríamos ser capaces de hacer muchísimo por nuestro propio bolsillo, pero para el reino de Dios no querríamos mover ni una uña. Eso no es salir de la zona de confort como Dios lo muestra. Usted tiene que crecer, yo tengo que crecer, pero para darle la gloria a Dios, para ser más útiles en sus manos, para ser de más bendición a otras personas. Amén. Crecer con motivaciones egoístas es tan pecaminoso como quedarse estancado y no crecer en la gloria, en la gracia de Dios. Es igual de pecaminoso porque igual no soy de bendición para nadie. La reprensión de Pedro es dura, hermanos. Y obviamente Pedro, con mayor discernimiento, vio lo que Felipe no vio. Claro, Felipe no lo vio. Pedro sí, porque tenía mayor discernimiento. Pedro pudo ver lo que Felipe no. Así que cuando Pedro lo vio, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ambos son inútiles para Dios. ¿El dinero es útil en la obra de Dios, hermanos? Díganmelo a nosotros que hacemos el presupuesto anual de la iglesia. El dinero es útil en la obra de Dios, pero es inútil en las manos de alguien que solo lo quiere para sí mismo. Amén. El dinero es útil en las manos de Dios, claro. Con ese dinero se puede comprar Biblias, se pueden comprar equipos, se pueden sostener misioneros, se pueden abrir nuevas obras, se pueden alquilar locales. Pero ese mismo dinero, en las manos de una persona que lo único que quiere es engordarse a sí misma o vivir solo para sus propios deseos, es inútil. No sirve. Tu dinero perezca contigo, le dice Pedro, porque tanto tú como tu dinero son inútiles para Dios. Y Dios no los necesita. Dios utiliza personas que estén dispuestos a dar y a ser de bendición. Tú no tienes nada que hacer aquí, le dice Pedro. No, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tú no tienes nada que hacer aquí porque tu corazón no es recto para con Dios. Tú no estás deseando la gloria de Dios. Tú no estás deseando la sanidad de las personas. Tú no estás deseando que los incrédulos sean convertidos y sean liberados del pecado. Tú lo único que quieres es poder. Así que tú no tienes parte en este lugar. Dios no va a hacer nada contigo porque tu corazón no es recto para con Dios. Eres prisionero de maldad y amargura. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios ser perdonado. Hermanos, esto nos muestra cosas muy importantes. No puedes comprar la gracia de Dios y no puedes controlar al Espíritu Santo. Simón pensaba que podía controlar y decir quién lo recibe y quién no. Muchas iglesias piensan que pueden controlar al Espíritu Santo porque dicen: estos son nuestros programas, así como evangelizamos. O sea, que no vamos a hacer ninguna actividad evangelística. Tú no puedes controlar al Espíritu Santo. Tú no puedes decirle lo que Él va a hacer. Tú tienes que decirle: Señor, guíanos. Y si tengo que cambiar todos mis planes, los cambio.
Porque no se va a hacer lo que yo quiero, sino que el Espíritu de Dios es la cabeza, el jefe de la iglesia. Y si el Espíritu de Dios nos está hablando que hay que salir a evangelizar, pues hay que hacerlo. Porque Él es el Señor, nosotros no. Usted no puede controlar al Espíritu Santo. Usted no puede decir, no, a Él no le predico. A Él sí, porque a veces me cae bien y todo me cae mal. No. Porque usted está resistiendo al Espíritu de Dios. No intentes controlar lo que no puede ser controlado. No puedes sujetar a lo que no puede ser sujetado. No intentes poner como siervo al que es Señor de la iglesia. Escucha su voz y deja que Él haga su voluntad. Me encanta Felipe porque Felipe era un hombre que sabía escuchar al Espíritu de Dios. Cuando el Señor le dijo, ve y acércate al desierto, Él fue. Él no dijo, pero Señor, desierto, qué cansancio. No, Él fue. ¿Con quién se encontró? Con el etíope. ¿Ves? Cuando empiezas a escuchar al Espíritu de Dios, cuando empiezas a afinar tu oído y empiezas a ser sensible a la voz de Dios, cosas pasan, cosas suceden. Creces en fe, creces en discernimiento, creces en la gracia. Nosotros solamente somos las criaturas, Él es el Señor. Nosotros no debemos someter la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Simón reconoció su pecado y dijo, por favor, oren por mí a Dios para que esto no me suceda. No sabemos ya más de la historia de Simón. Espero de verdad que haya entendido, que haya comprendido y se haya puesto a las órdenes de los apóstoles para predicar la palabra. No lo sabemos. Algún día nos enteraremos allá en el cielo. Pero el texto continúa diciendo en los versos finales, y ellos, es decir, Pedro, Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Los apóstoles continuaron su servicio en Samaria, predicando en las ciudades donde todavía Felipe no había llegado, anunciando el evangelio, y luego se volvieron a Jerusalén para continuar su ministerio cuidando de las ovejas del Señor. Felipe fue guiado por un ángel al desierto y por el Espíritu de Dios para encontrarse con el funcionario etíope, para predicar la palabra, y dice la historia, la tradición de que este funcionario etíope llevó el evangelio a su nación. ¿Ves? Solo un acto de obediencia, todo lo que puede causar. Los creyentes siguieron avanzando y llevando el evangelio a donde iban. Usted ha leído Hechos capítulo 11. Ya había pasado mucho tiempo y los creyentes seguían anunciando el evangelio. Nació la iglesia de Antioquía de Siria, que llegó a ser la base de donde Pablo y Bernabé salieron para la obra misionera. ¿Ves? ¿Quién fundó esa iglesia? ¿Los apóstoles? No. Creyentes, comunes y corrientes, que obedecieron al Señor, que fueron usados por Dios de una gran manera. Hermanos amados, en medio del aparente descontrol, en medio del aparente desgobierno que vivía la iglesia en esa época y la persecución, el Señor soberano seguía en control de todo, guiando a su iglesia, aún en medio de la persecución, guiándola para avanzar de acuerdo a sus santos propósitos. Aún el mayor enemigo de la iglesia de ese tiempo, Saulo de Tarso, cayó humillado a los pies del Señor y fue convertido más bien en un heraldo del evangelio. Así de poderoso y soberano es tu Dios, hermano. Piensa hoy, piensa ahora. La pandemia, y te muestro unas imágenes, esta pandemia del COVID-19, la guerra Rusia y Ucrania, la crisis económica mundial, que muchos analistas dicen que va a durar por lo menos 3 años, así que todavía nos quedan bastantes tiempo y meses de crisis y de recesión económica. Ayer mismo le enseñaba al pastor Leo un video de Sri Lanka. ¿Has visto lo que ha pasado en Sri Lanka? Bueno, el estado ha colapsado en Sri Lanka. En Twitter aparecían imágenes y video reportajes de la población entera de Sri Lanka invadiendo el palacio de gobierno, quemando la casa del primer ministro. No hay estado ahorita en Sri Lanka. El presidente junto con su ministro se escapó de un avión, se fue del país. No hay estado ahorita en Sri Lanka. Todo está destruido. ¿Por qué? Porque no había comida, no había gasolina en semanas. La gente se hartó y estalló el país. En Cuba había ahorita problemas graves. Hace unos pocos días ha renunciado el presidente de Argentina. ¿Sabías, verdad? Ha renunciado. Hermanos, el mundo se cae a pedazos. Hay crisis por donde mires. Pero en medio de la crisis, en medio de los problemas, el Señor soberano sigue guiando a su iglesia. Sigue poderoso. Vuelvo a repetirte, estos movimientos migratorios no son casuales. Si los creyentes no pueden ir, el Señor está trayéndolos. Donde los creyentes puedan hablar, puedan compartir
Y tal vez, hermanos, no lo sé, tal vez nos toque salir del país en algún momento. ¿Qué pasa si este país se hunde más todavía? ¿Qué pasa si al final tenemos que salir huyendo del país? Lleva el evangelio donde vayas. Lleva el evangelio donde vayas. Pero mientras el Señor te tenga aquí, haz la obra. Abre tu hogar para una célula. Asiste y comprométete con una célula. Comparte el evangelio todo el tiempo que puedas. Entrénate en la palabra. Disipula. No intentes controlar al Espíritu Santo. No intentes controlar tu vida cristiana. Y digas, no, yo voy a la iglesia tal día y hago esto y de esta hora a tal hora. Estás intentando controlar a Dios. No lo intentes controlar. Deja que Dios haga en medio de ti. Y deja que el Espíritu Santo te guíe. Como lo hizo con Felipe. Empezó como un diácono y mira cómo terminó. Un poderoso hombre de Dios. ¿Quién sabe si Dios no te quiere utilizar así también a ti? Y quiere convertirte en un poderoso predicador del evangelio, en un poderosa discipuladora, en un entrenador para otros. ¿Qué si Dios no quiere llevarte a ti y a tu familia a las naciones? O a una provincia, a un distrito apartado, para que entrenes, para que hables la palabra. ¿Qué? ¿Le vas a negar al Señor? ¿Le vas a decir, no, Señor, ahí no voy? Sométete a la autoridad del Espíritu Santo. Porque donde nos sometemos a la autoridad del Espíritu de Dios, ahí hay bendición. Ahí hay gozo y ahí hay paz. Que nuestras palabras sean, Señor, a donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Amén. Recuerda, Él es soberano. Él es soberano. Su voluntad es que su iglesia crezca, se multiplique y su evangelio sea proclamado a todas las naciones. Si no obedecemos la gran comisión a la buena, Él lo hará a la mala, hermanos. Porque nadie puede detener los propósitos de Dios. Ni tú, ni yo. Nadie. Él lo va a hacer igual. Mejor que seamos parte de su obra. Dispongámonos a salir de la zona de confort. Ahí solamente hay excusas. Ahí solamente hay mediocridad y estancamiento. Tal vez te has estancado por muchos años. Tal vez has pensado, bueno, este es lo máximo que puedo llegar en mi vida cristiana. Déjame decirte que no. Hay un montón de cosas más que puedes hacer, que puedes conocer, que puedes vivir. Si simplemente decides dar un paso fuera del bote, pensar fuera de la caja, ir más allá y decirle, Señor, quiero crecer. Señor, quiero avanzar. Padre Celestial, quiero ir más allá de lo que nunca he imaginado que puedo ir. Voy a dejar de lado las excusas. Quiero crecer para la gloria de tu nombre. Disponte a compartir tu fe e impactar con tu testimonio donde vayas. Disponte a obedecer a Dios para que veas su poder obrar. Y disponte a someterte a los deseos y a la voluntad del poderoso y santo Espíritu de Dios. Para que Él te use y te lleve, y nos use y nos lleve donde Él quiere, hermanos. Seguiremos saliendo a compartir el Evangelio, a donde tengamos que ir. No importa lo difícil que sea, lo duro que sea. Vamos a ir, hermanos, porque queremos ser obedientes a la voz de Dios. Y sabemos que Dios nos irá bendiciendo. Nosotros nos ocupamos de sus negocios. Él se ocupa de los nuestros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, oh Señor, porque tú reinas soberano en medio de estos tiempos. Nada ni nadie puede detener tus santos propósitos. Nada ni nadie puede quebrantar lo que tú ya has establecido. Y nada ni nadie podrá, Señor, apartarnos de lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, a no poner excusas en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a someternos al poder del Espíritu de Dios, a no intentar controlarlo, a no intentar retenerlo, a no intentar avanzar lo que es imposible de ser controlado. Él es el poderoso Dios. Tú eres santo, Señor. Daniel decía, ¿quién puede decirte qué haces? Tú haces conforme a tu voluntad en los cielos. Todo lo que has hecho, tú has querido, Señor, hacerlo. Dirige a tu iglesia, Padre. Haznos sensibles a tu voz. Ayúdanos a ser obedientes y a ir, Señor, donde tú abras camino, abras puerta. Y abre puertas, Señor, para que tu iglesia vaya a compartir el Evangelio, para que tu iglesia avance, para que tu iglesia crezca. Y, Señor, levanta de este lugar Felipes, Esteban, Señor, hombres y mujeres deseosos de obedecer a Dios, poderosos en el Evangelio, Señor, que sean utilizados por ti para compartir las buenas nuevas de salvación a las personas que nos rodean. Y provee, Señor, lo que tú consideres necesario que tengamos para hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Como tú quieres, cuando tú quieres y de la manera que tú lo quieras, Señor. Aquí estamos dispuestos a ir y a hacer
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado ayer de compartir el Evangelio. Gracias por que nos das la oportunidad de cada mes salir y compartir la palabra. Llévanos cada vez más lejos. Llévanos, Señor, a cada vez más lugares donde tú quieras que vayamos. A abrir nuestros labios. No solamente las salidas evangelísticas mensuales, sino cada día. Cada día en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en el mercado, a donde vayamos, Señor. En los cultos de matrimonios, en los cultos dominicales, en los miércoles de oración, en las células, en todos lugares a donde vayamos, ayúdanos a abrir los labios y a compartir la palabra de Dios. Y seas tú, Señor, respaldando con tu poder nuestra obediencia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplico que tú toques nuestros corazones para anhelar, desear y ambicionar, no lo malo, no lo egoísta, no nuestro propio beneficio individual, sino anhelar, ambicionar que tu gloria sea conocida aún más, que podamos tener la oportunidad de incluso salir a los campos no alcanzados, a lugares, Señor, donde nunca nos imaginamos que podríamos ir, pero de tu mano podemos ir y abrir nuestros labios para compartir la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, estamos preparándonos para eso y deseamos ser útiles en tus manos. Gracias, Señor Jesucristo, porque por tu obra en la cruz es esto posible. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.